Así amaneció el entrevistado. Son las 8 de la mañana con 51 minutos y a esta hora tenemos el privilegio. Tenemos a una invitada de lujo, es Belén Ortega, quien está esta mañana aquí en la mesa de Así Amaneció y es dibujante e ilustradora. Belén Ortega es la primera española en trabajar para las dos grandes editoriales de referencia del cómic superheroico, Marvel y DC Comics. Es una de las dibujantes más demandadas en Europa y Norteamérica. Belén, buenos días, bienvenida a la mesa de Así Amaneció. Guayaquil y Ecuador te saludan. Hola, ¿qué tal? Me habéis sacado los colores con esa presentación, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Cuéntanos, Belén, ¿cómo fue tu entrada a Marvel y a DC Comics? ¿Qué hacías antes y cómo así te contactan? Bueno, voy a resumirlo porque puede ser una historia un poco larga. Pero bueno, básicamente yo empecé dibujando manga en España, digamos. O sea, mi primera obra, que se llama Himawari, era una historia sobre samurái que me encantaba. Aparte de que me gusta el manga me encanta también Japón y el Japón feudal sobre todo. Entonces yo empecé mi carrera trabajando en España sobre todo y luego ya pasé al mercado franco-belga, o sea, para trabajar para editoriales como Dupuy, con la saga Millennium, que fue una continuación que hice con un guionista llamado Sylvain Rumbert también, bastante aclamado por allí. Y después del mercado europeo terminé esa serie y bueno, quise seguir abriéndome puertas porque mi trabajo tiene algo muy bonito y es que si te apasiona, pues lo disfrutas, pero también puede ser un poco precario y complicado porque siempre tienes que estar buscándote la vida, siempre tienes que estar anticipándote y buscando proyectos. Entonces me fui a Nueva York a una Comic Con en 2018, a la Nueva York Comic Con, y hice allí contactos con Marvel. Hice pruebas, empecé a trabajar con ellos en 2019 y más tarde pues los editores de DC vieron mi trabajo en Marvel, les gustó y ya pues decidieron también preguntarme si me apetecía trabajar con ellos. ¡Qué maravilla! En la sexta entrega de Batman, Urban Legends, Sí. Robin, su inseparable compañero de aventuras, el hombre revela su bisexualidad. Hubo siempre rumores, ¿no? Pero este cómic nació en una época en la que la sexualidad de los personajes no era un tema relevante. ¿Qué significó para ti ilustrar a este popular personaje en esta nueva entrega y en un momento en que revela un secreto que ha guardado tantos años, teniendo en cuenta que Batman y Robin, como te digo, es una serie de aventuras de superhéroes que se iniciaron en los años 40, cuando realmente esos temas eran totalmente tabúes? Sí. Bueno, Robin en concreto creo que es el tercer Robin y creo que se creó en los años 80 o así, pero bueno, sí también tiene, como tú dices, viene de un contexto muy diferente al que tenemos actualmente. Totalmente. Y el caso, sí, entonces también es el motivo por el que se están actualizando los superhéroes constantemente, porque si no, no podrían pervivir. O sea, si Superman y Batman siguieran siendo los mismos que se crearon al inicio con los mismos valores, no habrían sobrevivido. De acuerdo. Ellos han trascendido en el tiempo, han trascendido en el tiempo. Exacto. Entonces, bueno, con Tim Drake, que era mi primera serie con DC, y la verdad es que yo no sabía que tenían preparado esto para el personaje, me ha pillado por sorpresa todo. O sea, yo sigo alucinando de que esto se haya hecho tan grande, porque claro, yo conforme iba dibujando las páginas, porque no me habían explicado que iban a hacer esto con el personaje, me dijeron en un principio, pues bueno, que obviamente que me ofrecían esto y que estaba muy interesado y demás. Obviamente me vendieron bien la idea para que yo aceptara el proyecto, pero tampoco me dijeron que iba a ser algo tan punto de inflexión para la historia del personaje. Por lo tanto, me ha pillado todo un poco sin paraguas, porque conforme iba haciendo las páginas yo veía que sí, que Tim Drake pues parecía que tenía ahí algo con un chico, pero para mí era normal. Yo no sabía que este personaje se había estado esperando tantísimo tiempo que su confirmación, como mucha gente decía, ¿no? Que había como una pequeña insinuación en ciertas escenas anteriores. Así que ha sido una sorpresa para mí también. Sinceramente, yo di lo mejor que pude para el proyecto sin saber que iba a tener tanta visibilidad. O sea que al menos me alegro de que fuera de esos proyectos que mimo y hago con cariño.
Son las 8:56 de la mañana y estamos con esta invitada de lujo de hoy día, que es Belén Ortega, dibujante e ilustradora de la sexta entrega de Batman. He escuchado en tus entrevistas, te saludo primero que todo Guillermo Hidalgo, Belén. He escuchado Hola, que ¿qué te tal? han llamado muchísimos medios y muchísimos lugares del mundo y que te ha sorprendido porque para ti era normal que un chico invite a salir a otro, pero que te ha sorprendido de sobremanera la cantidad de entrevistas que te han llamado, ¿verdad? Es que no doy abasto en serio, no Es he dado un más lujo para entrevistas en nosotros. mi vida. Y sí, sí, lo que le comentaba a tu compañera es que yo lo veía que sí, que se iba a confirmar que este chico pues era bisexual, que al final ser bisexual parece que hay mucha gente que no lo entiende porque me dicen, incluso me culpan a mí, entre comillas, de que yo haya hecho gay. Tú eres la Y digo, "Joder, ¿cómo?". ilustradora, y eso para que Claro, yo los no. oyentes lo sepan. Tú lo Exacto, dibujas, pero ¿cómo es el Eso proceso? ya nos lo va a exacto. contar, ¿Cómo ya es le el vamos a proceso preguntar de eso. ¿cómo se llama? De la historia a que tú lo dibujes. Claro, yo era dibujante. Después mi compañero Alejandro Sánchez, que también es de mi misma ciudad, Granada, en España, hacía el color. Y después, claro, el guion nos lo enviaban supervisado por DC, la guionista. O sea, yo no tenía ahí, yo no, la historia no tiene, o sea, yo no tengo mérito ninguno en eso. Lo que obviamente que como equipo reforzamos la idea de que esto lo apoyamos todos. O sea, claro que está bien que se dé visibilidad a un personaje que sea bisexual cuando los bisexuales precisamente no tienen tanta visibilidad y hay quizá más personajes gay o personajes que homosexuales. Entonces, quiero decir que para mí es algo tan normal que, claro, por un lado me alegra porque veo que es muy importante que esto se haga y más por parte de DC, una gran compañía con un personaje conocido, pero por otro lado me apena ver tanta resistencia y que sea esto noticia porque creo que, claro, para mí es algo muy normal, o sea, para mí esto no es cuestionable. Claro, pero esta apuesta, Belén, por visibilizar el colectivo LGTBIQ Hmm. dentro del mundo de los superhéroes no es nueva, Belén. Las pautas, ¿qué pautas te ha dado la editorial para ilustrar esta escena de la revelación de este personaje? Ninguna, es que ha sido todo muy normal y muy natural. A mí no me dijeron nada, en absoluto. O sea, quiero decir, no hubo ninguna pauta específica ni una nota especial, nada. O sea, fue un guión que se me envió en el que pasaban X cosas que yo dibujé y una de ellas era simplemente que este chico pues acababa accediendo a tener una cita con otro chico. Por Claro. lo tanto, como tantos guiones que he dibujado, yo lo dibujé en mi casa sin darle más vueltas que simplemente pensar en que me salieran bien los personajes, que transmitieran, que estuvieran bien dibujados y ya está, nada Son, más. son las 8:59 y tenemos el lujo de tener a Belén Ortega, dibujante e ilustradora de la sexta entrega de Batman. Belén, si te dieran a un personaje dentro de DC o de Marvel que quisieras y soñaras en dibujar para cómics, ¿a quién sería? Bueno, la verdad es que acabo de empezar en DC y ya me están dando los personajes que a todo el mundo le gusta dibujar. Estoy dibujando a Batman, estoy ¡Ay, dibujando qué a... lindo! ¿Qué más? Sí, estoy dibujando, bueno, sobre todo en portadas, pero bueno, también hice una primera serie con DC que dibujé a Batman, o sea, mi primera serie fue una serie muy cortita que salió después de Tim Drake, pero bueno, mi primera serie oficial es Tim Drake, aunque esa la hice antes y salió después. O sea, quiero decir, ya estoy tocando personajes que digamos que cualquiera que entre en DC querría dibujarlo, o sea que, como decimos en España, me doy con un canto en los dientes. ¿Y a quién, y qué recomiendas? Aquí en Guayaquil, sobre todo, yo he visto que hay muchos fanáticos de los cómics, hay muchos ilustradores, hay muchos chicos que les gusta ilustrar superhéroes y que se han inventado sus propias historietas. ¿Qué Ujú. consejos les darías para que lleguen a donde has llegado tú? Porque tú eres una mujer joven y has llegado lejos en poco tiempo. Me imagino que hay ilustradores que se demorarán años en haber llegado donde has llegado tú tan lejos. Bueno, eso la verdad que agradezco la apreciación por vuestra parte, pero claro, visto de mi punto de vista, yo me veo como una más. O sea, sí que es verdad que hay ciertos dibujantes que tenemos más repercusión que otros, pero claro, conozco tantos dibujantes tan buenos que yo, pues sinceramente no veo que al final si he destacado ha sido un poco por casualidad porque ha pasado esto de Tim Drake ahora en concreto. Pero bueno, ciñéndome a la pregunta, a ver, el tema es que si lo más curioso y lo más interesante de las trayectorias de cada dibujante es que todas son muy, muy diferentes. Entonces, cada dibujante te va a decir algo
según su experiencia, pero yo por lo que he vivido, lo que le puedo decir a la gente que quiere ser dibujante es que primero tienen que tener un hábito y les tiene que gustar muchísimo dibujar, porque yo me pasé toda mi adolescencia haciéndolo y no trabajaba, o sea, era mi pasión. Entonces, si tú no aguantas trabajar, o sea, dibujar todos los días, te va a resultar muy duro, porque este trabajo es duro. O sea, quien está arriba, digamos, más allá, o sea, aparte de que tengas talento, que eso es un fuel importante, vas a tener que trabajar muchas horas, muchas. Quien está arriba, aparte de ser bueno, si tú eres bueno, es como un coche sin motor. Es decir, tú puedes tener un chasis de puta madre, ser un cochazo aparentemente es muy bonito, pero sin motor no arranca ni va a ningún sitio. Pues eso es lo que pasa un poco con este oficio, que se te puede dar muy bien dibujar, te puede gustar muchísimo, pero si no echas muchas horas en casa y dibujando, y al final lo tienes que hacer porque te guste, no porque quieras ser nadie en la vida. O sea, tienes que hacer lo que te guste porque a ti esto de verdad te llena y te haga feliz. Porque bueno, a todos después de 8 horas trabajando, por mucho que nos guste nuestro trabajo, a veces terminas cansado y dices a la mierda, ¿sabes? Claro, por supuesto que Y quiero decir que lo importante es que te apasione. Y yo creo que después cada uno tiene que escucharse a sí mismo, su intuición, pero sobre todo pues moverse mucho por eventos, mover mucho tu trabajo y no esperar en casa que te llamen. Yo creo que muchos jóvenes se sienten identificados contigo con ese sueño. Muchos jóvenes ilustradores, muchos niños que dibujan por afición en sus casas, todavía no lo hacen de manera profesional, Mm, se sentirán muy identificados contigo y dirán, ¿saben qué? Si ella pudo, yo también puedo. Yo también puedo alcanzar mi claro, sueño, también puedo llegar a una editorial grande. ¿Qué recomendaciones sí. le darías tú o qué les dirías tú a los jóvenes ilustradores? A los jóvenes, y ni siquiera ilustradores, porque ya los ilustradores tienen una profesión, sino más bien a los jóvenes Mm. dibujantes que tienen esos sueños, que aman dibujar. Bueno, me repetiría un poco, pero básicamente sería eso, o sea, cada uno cuenta con unas condiciones y un punto de partida. Ya te decía al principio que no todos tenemos la misma historia, pero que creo que observen mucho, que aprendan de la gente que ellos admiran, que esto es un trabajo de fondo. Ahora hay mucha competitividad, pero es mejor o sea, es mejor compararse con uno mismo, con su trabajo, que con los demás, porque nunca va a llegar a ser ni tan bueno ni quizá con el mismo estilo que aquel que admiras, pero tienes que buscar tu propio camino dentro de esta industria. Entonces, hombre, les mando ánimo, pero que al final todo se basa en dibujar y en dibujar. Y moverse mucho por ferias, por enviar tu trabajo, que también, como decimos en España, de la vergüenza no se come. Exacto, Entonces, bueno, así es. pues Hay que tocar puertas y sí, tú tocaste las puertas adecuadas para que éstas se abrieran. Belén, ha sido un honor Un tenerte esta placer. mañana, un placer tenerte esta mañana aquí en la mesa de Así Amaneció. Te deseamos muchísima suerte, sigue cosechando éxitos, sigue tocando puertas que seguramente se te abrirán Ya y no pues necesita. y tendremos, no sé, se le abrirán más porque obviamente es una chica joven y tiene todo el camino por delante y todo el futuro por delante para seguir dibujando y obviamente pues llenando con esos dibujos los ojos de todos los amantes de los cómics, de las mangas, etcétera. Te felicitamos, Belén, y te agradecemos por tu tiempo, que sabemos que tienes una agenda de medios bastante apretada. Son las 9 de la mañana, 4 minutos. Un último mensaje para Guayaquil y para los ecuatorianos. muchísimas gracias, habéis sido súper amables, ¿eh? Un placer. No, el placer es nuestro.